Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 26ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hoy, Domingo de Ramos, pórtico de la Semana Santa, les proponemos un programa muy especial. Vamos a tratar de adentrarnos en los misterios que rodean la pasión, muerte y resurrección de Cristo desde una perspectiva insólita. Les proponemos, en primer lugar, una revisión jurídica del proceso de Cristo rodeado de las más flagrantes ilegalidades. El Sanedrín se reunió en el tiempo pascual, cosa que le estaba prohibida. Los testimonios contra el reo fueron falsos y contradictorios. No hubo testigos de descargo, ni se permitió que el acusado dispusiera de defensor. La sentencia del Sanedrín, además, no fue precedida de la preceptiva votación. Se celebraron 2 sesiones en el mismo día sin la interrupción legal establecida entre la audición y la sentencia. El sentenciado fue después enviado a la autoridad romana, que el Sanedrín no reconocía como legítima y que además no tenía jurisdicción sobre delitos religiosos. El delito de conspiración contra el César, que los miembros del Sanedrín promovieron después, no estaba penado con la crucifixión a menos que hubiese mediado sedición armada, cosa que manifiestamente no hizo Cristo. Y en fin, dejando aparte otras irregularidades, el procurador romano, después de proclamar la inocencia del acusado, lo mandó a la muerte sin pronunciar la sentencia oficial, cosa que un juez no puede hacer, pues es tanto como abdicar de su oficio. Sobre las irregularidades de este proceso inicuo tendremos ocasión de discutir esta tarde en compañía de expertos y después hablaremos, a la luz de las revelaciones que nos procura la Sábana Santa de Turín, de los tormentos sobrehumanos que padeció Cristo, desde su apresamiento en Getsemaní hasta su muerte en la cruz, a la luz de las revelaciones que nos proporciona la Sábana Santa de Turín. Los azotes en el pretorio, la coronación de espinas, el acarreo de la cruz hasta el Calvario, el enclavamiento y las 3 horas de espantosa agonía. Trataremos de dar respuesta a las innumerables preguntas que la síndone suscita. ¿Se trata verdaderamente de la sábana que envolvió el cadáver de Cristo o más bien de una esmerada falsificación? ¿Cómo es posible que una tela de lino conserve 2000 años después huella minuciosa de todas y cada una de las heridas que le fueron infligidas a Cristo? Y todavía más, ¿cómo puede explicarse que la sábana muestre, como en un negativo fotográfico, una exacta imagen del hombre que padeció tales torturas? ¿Es posible que tales vestigios hayan quedado impresionados en la tela por una suerte de radiación? ¿Qué extraños fenómenos ocurrieron en el interior de aquel sepulcro de José de Arimatea en las horas posteriores al enterramiento de Cristo? Interrogantes a los que trataremos de aproximarnos sin actitudes preconcebidas, con respeto tanto a la metodología científica como a la sensibilidad de los creyentes. Sobre las irregularidades del proceso sufrido por Jesús y sobre los retos a la inteligencia y a la fe que nos plantea la síndone, hablaremos hoy en compañía del juez José Raúl Calderón, el catedrático de Derecho Romano Federico Fernández de Buján, el historiador Fernando Paz y el eminente cirujano José de Palacios Carvajal. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Interesantísima e insólita película la que les proponemos en este Domingo de Ramos. Los problemas de la fe, la culpa, los milagros, la traición y el destino de los judíos son elementos que nutren proceso a Jesús. Cinta que data de 1973 y que se basó en una obra teatral del italiano Diego Fabbri, estrenada en 1945, que llegó a ser representada en España una década después. Está dirigida por quien fuera uno de nuestros más brillantes directores y responsable de títulos emblemáticos de nuestro cine, como Historias de la radio, Los ojos dejan huellas, El destino se disculpa, Todo es posible en Granada o Lola, Espejo oscuro.
Seguro que desde casa han adivinado que se trata de José Luis Sáenz de Heredia, que también participó en la adaptación de la obra original de Fabri junto a José María Sánchez Silva, autor de la célebre Marcelino Pan y Vino. En Proceso a Jesús veremos testificar ante el estrado a un plantel de actores españoles de primerísimo nivel interpretando a los protagonistas de la vida de Jesús de Nazaret. Desde los máximos representantes del Sanedrín hasta la Virgen María, pasando por San José, Judas Iscariote o el procurador Poncio Pilato. A estos y a otros muchos darán vida un elenco de lujo encabezado por grandes intérpretes de nuestro cine de siempre como José María Rodero, una espectacular Mónica Randall, Alfredo Mayo, Andrés Mejuto, Carlos Lemos, Julia Gutiérrez Cava o Agustín González. Serán unos sefarditas no resignados a aceptar que se considere al pueblo judío como causante de la muerte de Jesús, quienes decidan representar su proceso de cara al público, y será precisamente ese público, en un principio desconcertado, el que de forma conmovedora y espontánea dotará de honda carnadura humana el proceso, contribuyendo de forma inesperada a dictar sentencia. Estamos seguros de que a los espectadores de Lágrimas en la lluvia les ocurrirá lo mismo que al público que asiste a la representación en la película. Sentirán, mientras asisten a las vicisitudes del proceso, que algo muy profundo se revuelve dentro de ellos, porque la historia que en esta película se nos narra interpela nuestro sentido natural de la justicia y al mismo tiempo remueve dentro de nosotros, al modo de una catarsis, sentimientos que creíamos hibernados, retos a la inteligencia y a la fe que habíamos preferido soslayar. El director de Proceso a Jesús, José Luis Sáenz de Heredia, fue primo carnal de José Antonio Primo de Rivera y director de Raza, la película que adaptaba la novela que Francisco Franco publicó bajo el seudónimo de Jaime de Andrade. Con estos antecedentes, seguro que nuestros espectadores se explican las razones por las que su cine ha sido condenado al ostracismo. Pero Sáenz de Heredia, a quien unió, por cierto, una fiel amistad con Luis Buñuel, fue uno de los cineastas más dotados de nuestro cine clásico, lleno de fértil ingenio y de una fluidez y viveza directamente heredadas del cine americano. Destacó en casi todos los géneros, con incursiones memorables en la comedia y el drama, así como en el cine policial. Proceso a Jesús se trata sin duda alguna de la mejor película de su última etapa y también de la aportación cinematográfica más impactante de José María Rodero, uno de nuestros más celebrados actores teatrales, cuyas virtudes interpretativas el cine no supo aprovechar en su justa medida. Que ustedes la disfruten. Quizá la ventaja del teatro sobre cualquier otra forma de representación es la cercanía que entabla con el espectador. Esa cercanía, convertida en diálogo de intimidades, es lo que en Proceso a Jesús, la película de Sáenz de Heredia que acabamos de contemplar, provoca las reacciones apasionadas y conmovidas del público. La televisión, bien lo sabemos, no tiene la propiedad de acercarse al espectador como el teatro, pero en Lágrimas en la lluvia queremos entablar diálogo de intimidades con nuestros seguidores. Por eso hemos dispuesto una cuenta de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus opiniones y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues como todas las semanas, muchísimos correos que agradecemos de corazón. Correos como el de Amalia Fernández, que nos dice que antes solía reunirse con su familia, compuesta nada más y nada menos que por 22 miembros, para cenar juntos una vez a la semana, y que eso lo hacía los viernes aprovechando la emisión de nuestro programa. Ahora, como nosotros cambiamos al domingo, ella nos promete que organizará esta cena familiar de los domingos, ¿no? Después de congregar a su familia, pero eso sí, ante el televisor todos, no falta ninguno.
Amalia nos pide también que intentemos hacerle un hueco en Lágrimas en la lluvia a las proyecciones de Luz de gas o de La edad de la inocencia. Juan Trillo, por su parte, nos propone que hablemos de cómo rendir cuentas al pueblo y a la sociedad global a tenor de dos films, el caso Dreyfus o el juicio de Nuremberg. Esther Verdemel nos sugiere programas dedicados a la pasión y resurrección de Jesús, a la sábana santa de Turín y al sudario de Oviedo, a San Pablo y a los primeros cristianos, y es una petición que en parte, en cierta medida, satisfacemos con nuestro programa de hoy. También he de decirte, Juan Manuel, pese a que una servidora ha explicado ya en más de una ocasión los motivos por los que está de pie durante el coloquio, que son muchos los espectadores que piden una silla para mí, se preocupan incluso por mi circulación sanguínea. No sé, la verdad es que me estoy planteando ya la posibilidad de sentarme para que ustedes no sufran. En fin, un fuerte saludo a todos ustedes y sepan que pueden contribuir a mejorar Lágrimas en la lluvia enviando sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomía.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomía.tv. Conste, querida Cárcava, que eres tú la que no quieres que te sentemos, ¿eh? Que lo sepan nuestros espectadores, porque si no luego cargaré yo con esa fama proterva de machista. Y conste que no es por exhibición ni mucho menos, sino por práctico, porque detrás de la cámara, cuando la cámara no enfoca, una veces tiene que hacer algunas cosillas. De todas maneras, ya urdiré yo alguna manera de incorporar a María Cárcava a nuestro coloquio, porque además quiero que tenga una participación más activa en él, porque como todos bien sabemos, es lo mejor de este programa. Junto, naturalmente, con nuestros invitados. Siempre los mejores, siempre los más certeros, los más perspicaces y los más hondos. En esta ocasión contamos además con rostros nuevos para nuestro programa. Tenemos con nosotros, en primer lugar, a José Raúl Calderón. Ha sido profesor de la UNED y de la Universidad de Granada. En la actualidad es profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén y juez en el Juzgado de lo Social número 3 de dicha localidad. Entre sus obras destacaremos El juicio de Nuremberg, hacia una corte penal internacional, Procesos capitales, juicios que han hecho historia y muy especialmente esta obra que tengo entre mis manos, Proceso a un inocente. ¿Fue legal el juicio de Jesús? Muchísimas gracias, José Raúl, por haber venido desde Jaén al plató de Lágrimas en la lluvia. Es un honor tenerte entre nosotros. Está también con nosotros José de Palacios Carvajal. Es uno de nuestros cirujanos más eminentes, premio extraordinario de licenciatura y doctorado en medicina. Ha sido jefe del Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología en los hospitales de La Paz, Ramón y Cajal y La Zarzuela, entre otros, así como profesor titular de dicha disciplina. Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, cuenta con innumerables distinciones, desde la Gran Cruz al Mérito Militar a la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad. Miembro de las más prestigiosas academias de medicina, tanto nacionales como internacionales, es autor de más de 100 publicaciones de su especialidad y del libro La sábana santa, estudio de un cirujano, que en estos momentos aparece en pantalla. Muy buenas tardes, José, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Buenas tardes. Es un placer tenerte con nosotros y disfrutar de tu sabiduría. Está también aquí hoy en el plató de Lágrimas en la lluvia Federico Fernández de Buján. Es catedrático de Derecho Romano, vicepresidente de la sección de Derecho Comparado de la Real Academia de Jurisprudencia. Entre sus obras destacan la tutela testamentaria plural en Derecho Romano, la vida, principio rector del derecho o sistema contractual romano. Además ha publicado un estudio, este que tengo entre mis manos, sobre el proceso de Jesús, titulado Jesús callaba, la renuncia al propio derecho. Y ha escrito la introducción, la profunda introducción a este volumen, El proceso contra Jesús, de diversos autores. Además, es autor de esta 17ª sentencia romana pronunciada en Montilla, donde cada año, coincidiendo con la Semana Santa, eminentes juristas, abogados, jueces, catedráticos de Derecho elaboran una sentencia en torno precisamente a uno de los temas
que nos ocupan hoy, el proceso a Jesús. Muy buenas tardes, querido Federico, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Y por último, cierra este cuarteto un habitual de este programa, Fernando Paz, historiador, profesor de historia, es autor, entre otras muchas obras, de Proceso a José Antonio, la más reciente de todas ellas, así como diversas obras referidas a los estragos y crímenes perpetrados durante la Segunda Guerra Mundial. Además, Fernando Paz es colaborador del semanario Alba, del diario La Gaceta y de diversos programas de esta cadena. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y empezamos por ti, que seguramente que algún comentario te merecerá esta película, esta estupenda e insólita película que acabamos de ver, Proceso a Jesús, de José Luis Sáenz de Heredia. Efectivamente, estupenda e insólita película que a mí me ha sorprendido muy agradablemente, muy positivamente, por la puesta en escena, por la dirección, por cómo ahonda y a la vez abre lo que es el proceso a Jesús, pues implicándonos, yo creo que a todos, y ese es el motivo y el propósito y el objeto de la película, implicándonos a todos, decía, en las mismas imputaciones que en su momento se hicieron y cómo todos somos copartícipes de una misma naturaleza, a fin de cuentas, ¿no? A mí me ha parecido una película francamente muy notable y muy reseñable, ¿no? Y además es curioso porque se trata de una película desconocida, ¿no?, para el gran público. Es una película muy poco conocida, en efecto. Antes yo mencionaba pues, que, claro, sobre Sáenz de Heredia pesa la condena de ser el director de Raza, de ser ya en la última parte de su carrera el director de Franco, ese hombre, y claro, y de ser primo de José Antonio Primo de Rivera, pero Sáenz de Heredia es uno de los grandes maestros del cine español, con títulos extraordinarios como Historias de la Radio, que todos recordamos, una de las más grandes obras del cine español, con títulos como Los ojos dejan huellas, un extraordinario policíaco, una película policial que se cuenta entre las mejores también de la historia del cine español. En fin, con una playa de películas que lo sitúan entre los grandes directores de nuestro cine. Proceso a Jesús es una película insólita, es una película atípica, es una película que no renuncia ni disimula su origen teatral, pero que curiosamente, sin disimularlo ni rehuirlo, en cambio logra crear en el espectador una impresión de viveza que muy pocas adaptaciones teatrales logran, ¿no? Hombre, yo si tuviera que ponerle algún reparo a la película, le pondría quizá que en la película indudablemente pues, se vislumbra, se transparenta pues, ese clima tan peculiar que vive la Iglesia Católica a finales de los años 60, principios de los 70, ¿no?, con la agitación del posconcilio, también con ese intento un poco disparatado de modernización, pues que le lleva a determinadas posiciones o actitudes de las que luego pues en las que luego ha tenido que recular un poco, y todo ese clima social, religioso, se transparenta en la película. Pero desde luego la película tiene una fuerza extraordinaria y unos personajes, pienso por ejemplo en el que interpreta Rodero, unos personajes de una palpitación humana y de un drama interior apasionantes. No sé cómo habéis visto los juristas expertos en el proceso de Jesús esta película. No sé si la conocíais o si también ha sido para vosotros una sorpresa, como para mí mismo, José Raúl. Pues sí, la verdad es que coincido con Fernando, ha sido una sorpresa, no conocía la película, me ha sorprendido, me ha gustado, muy original y bueno, como bien has dicho, dejando quizá el aspecto teatral, la puesta en escena original, porque ya digo, independientemente del aspecto teatral, lo que te venía a representar era un tribunal de segunda instancia o un tribunal de revisión, entre comillas. Intentaban realmente si confirmar o no esa culpabilidad o inocencia del Galileo. Desde ese punto de vista sale fuera de otras películas donde se toca realmente el aspecto histórico, ¿no? Y esta tiene esa originalidad, se sale del contexto histórico, se va a un marco actual de los 70 y que, bueno, te pone de manifiesto eso, un tribunal de segunda instancia, un tribunal de revisión.
Y luego, como quizás de carencia, si me lo permite, Juan Manuel, pues entre los personajes, pues sí he hecho en falta la presencia de la testifical de un Herodes, por ejemplo, o de la presencia del que el primero, y quizá eso ahora también pueda continuar quizás desarrollándolo más Federico, pues la presencia de un Anás, ¿no? Quizás sea, ahora, como puede o Barrabás. O Barrabás como testigo, ¿no? Pero la veo muy original y el enfoque que te da para revisar ese proceso desde el punto de vista como si se tratara de un tribunal de segunda instancia, un tribunal de revisión. Y luego los personajes que van apareciendo, bueno, Poncio Pilato, Caifás, la Virgen María, San José, algunos de los discípulos de Jesús, Judas. ¿Os parece buena la caracterización, la tipología humana, la psicología que muestran en la película, o hay cosas que os chirrían? Federico. Bueno, pues podría completar algo de lo que nos acaba de exponer mi querido colega, ¿no? Además de contestar a tu pregunta, a mí también primero me ha sorprendido su planteamiento. En segundo lugar, previo a esto incluso, no lo conocía tampoco la película, me ha gustado haberla visto y ha sido la oportunidad de conocerla, la invitación amable que se me ha hecho a este programa. Lo que ocurre es que el tema presenta una hondura y una profundidad tan brutal, tanto desde un punto de vista científico-doctrinal como desde un punto de vista humano y como, sobre todo, desde un punto de vista espiritual y trascendente, que estas películas yo les tengo un poco de reparo. Me ha alegrado mucho de que no esté presente Cristo, bueno, y por razones de que se hace cuando se hace, y el Señor está muerto. Bueno, más bien digamos que no está en este mundo, muerto lo retiro inmediatamente porque ha sido un lapsus mentis y un lapsus lingüe, ¿no? Me gustaban más las películas del viejo Hollywood, en donde jamás se enfocaba el rostro de Cristo, ¿no? Y algunas veces en Ben-Hur se enfocaron, o en alguna otra de las grandes producciones se enfocaron las manos, etc. Por lo tanto, el que no haya estado presente el Señor es para mí una satisfacción. Yo, de echar en falta algún testimonio, creo que, igual que hay juicios de cargo en todos los procesos, hay juicios de descargo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la persona clave en el testimonio de descargo, como intérprete, sin ser el propio Cristo, de las palabras de Cristo, es Pedro. Es decir, la persona que primero hace cabeza en el colegio apostólico y, en segundo lugar, junto con Juan, sin duda ninguna, ¿no? Es el que penetra más en las intimidades del Señor y el que podría dar lugar al testimonio más fehaciente y más fidedigno de cuál es el verdadero espíritu de las palabras del rabí en su predicación, y por lo tanto las imputaciones que se las hacen podría, de alguna manera. Coincido perfectamente con Raúl en el sentido de que el testimonio de Anás hubiera sido muy importante, porque tenía la autoritas frente a Caifás, que tenía la potestas, dos términos muy romanos. Potestas lo define Alfaro Dors como poder potestas socialmente reconocido, mientras que autoritas dice saber socialmente reconocido. Caifás era sumo pontífice porque era yerno de Anás, y Anás tenía la autoritas, sin duda ninguna, y en los relatos evangélicos se ve perfectamente el sometimiento moral del yerno al suegro, que está en la sombra, pero que es quien de alguna manera maneja todos los hilos de la cámara del Sanedrín a la hora de, en primer lugar, tener intención de prender a Cristo, y en segundo lugar, la absoluta, firme y definitiva resolución de condenarlo antes de iniciarse el proceso. De eso luego tendremos ocasión de hablar en unos instantes. Antes, José de Palacios Carvajal seguro que tiene algunas observaciones que darnos sobre la película. No me digas que tú tampoco la conocías. Tampoco la conocía. Bueno, pues celebro haberos descubierto esta película. Sí, descubierto. Y probablemente también a muchos de nuestros espectadores es una gran alegría. Que en mi caso realmente no es absolutamente... Vamos, es lógico que así sea, porque yo no soy muy cinéfilo. Eso no quiere decir que la película me haya gustado, ¿no? Evidentemente. Pero, sin embargo, desde mi punto de vista,
no profesional, yo me quedé extrañado de varias cosas, porque no son lógicas. ¿Cómo los personajes van saliendo del público? No están preparados previamente y sin embargo después son fantásticos y sus teorías válidas y salen por casualidad. O sea, veo en ese sentido un poquitín forzado. ¿Por qué no fueron todos ya preparados? San Pedro, Judas, pero de pronto un señor que está allí, que a lo mejor es un besugo, le dije, ahí, pam, y resulta que no lo es. O sea, en ese sentido... Bueno, que participen en el proceso del público solamente es el que hace de defensor de Pilatos. Bueno, ¿no? Ya ni te digo, que Es sabía el más único, que Lepe. que además dice una de las cosas más tremendas de la película, en la cual de alguna manera no le falta razón, y es que dice que si a Pilatos se le condena, o si el juicio de la historia condena a Pilatos, es por haber, digamos, antepuesto la conveniencia política, por haber sido un juez político sobre la estricta aplicación de la ley. Claro, evidentemente, si tenemos ese juicio histórico sobre Pilatos, imagínate el juicio que tendríamos que tener hoy en día sobre la inmensa mayoría de nuestros jueces estrella, ¿no? No sobre los jueces que trabajan con seriedad y con ecuanimidad en sus juzgados locales, sino los jueces estrella. Ya me entiendes a cuáles me refiero. Sí, ¿no? muy bien. Y por otra parte, encontré que realmente todo lo que va pasando se puede prever muy fácilmente. O sea, precisamente las películas de misterio, y este es el misterio máximo, pues no sabes lo que va a suceder. Pero aquí sí, en cada personaje. Yo supe que el que había matado al niño ese o a quien fuere era Rodero, era lo lógico y lo natural. La inquina constante, una serie de comparaciones que inmediatamente te relacionaban con ellos. O sea que yo no me quejo de la película, lo pasé gratamente, no magníficamente, pero gratamente, pero intentando, como es lógico, encajar las cosas y encajaban. Pues esta película nos sirve de introducción para plantear los dos temas que les prometíamos al comienzo de este programa. El proceso de Jesús y la sábana santa de Turín. Dos misterios, uno jurídico, el otro científico, y más que científico, que planean sobre estas jornadas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. María Cárcava nos introduce en el primero de estos asuntos. Después de la última cena, Jesús es prendido en el huerto de Getsemaní, a donde había ido a orar en compañía de sus discípulos, después de que el traidor Judas lo identificase dándole un beso. Desde Getsemaní, Jesús es conducido bajo custodia armada ante el Sanedrín, asamblea de sacerdotes, escribas y ancianos, que actuaba a modo de tribunal supremo con competencias tanto religiosas como civiles, y que aunque podía condenar a la pena máxima, no podía ejecutarla. En el Sanedrín, Jesús será primero interrogado por Anás y posteriormente por su yerno Caifás, sumo sacerdote a la sazón, que se erige en juez y parte en un proceso que pisotea todas las garantías procesales a la luz de las disposiciones recogidas en el Talmud, donde se especificaba que los procesos criminales no debían celebrarse en sesión nocturna y que las sentencias de muerte no podían dictarse el mismo día en el que se celebraba la audiencia. Tras ser condenado por blasfemo, Jesús es conducido muy de mañana al pretorio para que Poncio Pilato, el procurador romano, aprobase y ratificase la condena. Pero el cargo que los miembros del Sanedrín esgrimen contra Jesús ante Pilato no es el mismo por el que unas horas antes había sido juzgado. Ahora ya no lo presentan como un blasfemo, sino como un sedicioso que trata de levantarse contra el poder de Roma. Poncio Pilato someterá a Jesús a interrogatorio sin hallarlo culpable y resuelve enviarlo a Herodes Antipas, que estaba en aquel momento en Jerusalén con motivo de la Pascua, alojado con su concubina Herodías en el palacio Asmoneo. Jesús, ante las preguntas y mofas de Herodes, guardará hermético silencio, una actitud exacta a la que mantiene cuando Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? De regreso al pretorio, Pilato ofrece a los acusadores la posibilidad de liberarlo, haciéndoles elegir entre Jesús y Barrabás, un malhechor probablemente celote acusado de sedición. La multitud, enardecida por los miembros del Sanedrín, elige liberar, como bien saben, a Barrabás.
Poncio Pilato piensa entonces que la sed de sangre del pueblo se saciará sometiendo a Jesús al cruel castigo de la flagelación. Pero el pueblo le exige que sea crucificado, ante lo cual Pilato no pronuncia sentencia alguna, sino que se lava las manos, temeroso de ser tachado por los judíos de enemigo del César, y entrega a Jesús a sus acusadores. Pilato, en fin, actuó por cálculo político antes que como administrador de justicia. Fue un prevaricador que, después de proclamar hasta 3 veces la inocencia de Jesús, terminó por entregarlo a la pena capital. Y Jesús, entre tanto, callaba. A nuestros invitados, sin embargo, les pedimos que hablen y nos ayuden a señalar las ilegalidades de este inicuo proceso. Así es, hoy nuestros invitados van a tratar de desmenuzar todas las irregularidades, ilegalidades, todo tipo de nulidades procesales, de lesiones a las garantías que se producen durante este proceso de Jesús. Estaría bien que dividiéramos un poco esta exposición en lo que podríamos llamar el proceso judío, es decir, el que se desarrolla ante los miembros del Sanedrín, los interrogatorios de Anás y de su yerno Caifás, y posteriormente lo que podríamos llamar el proceso romano, en el que Poncio Pilato, ese que le pregunta a Jesús, ¿y qué es la verdad? Se le podría nombrar santo patrono del liberalismo. ¿Y qué es la verdad? Poncio Pilato, interroga a Jesús, lo envía a Herodes, y finalmente, después de no encontrar culpa en él, lo declara culpable. Pero habría que empezar, como digo, por ese proceso judío, que ya está lleno de irregularidades. No sé si compartís esta opinión, José Raúl. Entiendo que sí. Si bien es cierto que en el instante en que sucede estaríamos hablando de un derecho consuetudinario, y que tiempo después sería codificado con ese Talmud y como parte de él interpretativo de la Mishnah judía, sí podemos hacer una aplicación analógica al momento. No lo veo atrevido, lo veo lícito y permisible que se hiciera. Y a la luz de ello es cuando observo, se pueden apreciar una serie de irregularidades, serias irregularidades. Se le detiene de noche, se le procesa de noche, prácticamente en unidad de actos, sin esperar a la luz del día, como bien ha dicho María. Y bueno, eso formalmente, pero es que incluso dentro de la forma, en lo que a la propia prueba, no hubo una prueba lo suficientemente fuerte como para destruir la presunción de inocencia de este hombre, llamémoslo así. Los testigos que comparecían se contradecían. El primer interrogatorio no es precisamente quien toma la rienda, no es Caifás, es Anás. Anás, que habría que aclarar a nuestros espectadores, antes decía Federico que era, digamos, quien tenía la autoritas frente a Caifás, que tenía la potestas, pero aparte habría que especificar también que Anás, digamos, era un gran manipulador y el capo, digámoslo así, de una dinastía. Estaba profundamente resentido, era un gran odio el que sentía hacia Jesús. Yo creo que la gota que termina por colmar ese vaso es la expulsión de los mercaderes y los comerciantes del templo, que era una fuente de ingreso importante para él. Por eso su interrogatorio se basa fundamentalmente en su enseñanza, en su doctrina, en imponente la de juicio a la aplicación de la ley mosaica. Sin embargo, no le convence y toma ese testigo de la rienda Caifás. Pero claro, ¿dónde está realmente ese delito de blasfemia? Simplemente por el hecho de decir, tú dices que yo lo soy, el Hijo de Dios, pero si los testigos se contradecían entre sí, hiciste que se autoinculpase de ese delito. No llega realmente como tal a blasfemar, no llega a atentar realmente contra la divinidad y majestad de Dios. Jesús efectivamente no nombra el nombre de Dios y le responde cuando le dice, tú has dicho que eres hijo de Dios, y le dice, tú lo has dicho. Correcto. Esa es la expresión que utiliza Jesús. Aparte hay otros temas, Federico, yo no sé si podríamos decir, ¿el Sanedrín podía reunirse y dictar una sentencia penal en un asunto criminal en Pascua? Bueno, yo en Pascua honestamente no lo sé. Yo diría si ya con carácter general en cualquier tiempo
A ver, Sanedrín es una palabra de origen etimológico griego, que solamente significa reunión de hombres sentados. O sea que los textos evangélicos que han sido escritos, 3 en griego y 1 en arameo, utilizan Sanedrín, es una palabra griega. ¿A qué se refieren los evangelistas cuando dicen la asamblea sanedrita o el Sanedrín? Pues a una cámara que en el tiempo de Cristo, porque la primera vez que se regula el Sanedrín es en el libro de los Números. Entonces ahí se regula la composición, atribuciones y funcionamiento. Ahí hay una serie de normas procedimentales. Entonces después, consuetudinariamente, van surgiendo una serie de normas que, como dijo muy bien Raúl, se van a recoger en el Talmud. Pero las normas procedimentales de jurisdicción, es decir, el Sanedrín es un órgano político, es un órgano jurisdiccional y es un órgano religioso. Cuando Cristo nace, todo Palestina, entendiendo por tal, Galilea, tierra de los gentiles, Samaria, algunos dicen Samaria, no lo sé nunca muy bien cómo decir, Judea y Idumea están bajo Herodes el Grande, que es el de la matanza de los inocentes, y es reino asociado. Entonces, en ese momento está reinando, más que reinando, el emperador y dueño del mundo es Octavio Augusto. Los evangelistas han puesto el marco histórico, dice, cuando nace Cristo es un empadronamiento de un censo ordenado por Octavio Augusto, siendo Quirino gobernador de Siria, etcétera, etcétera. ¿Y quién está como poder político? Herodes el Grande. En tiempo de la muerte de Cristo, que son 30 y pico años más tarde, que tampoco hay ningún dato histórico para saber el pico cuál sería, ¿quién reina o quién gobierna en Judea? Gobierna en Judea Poncio Pilato, que es un prefecto o procurador imperial. ¿Y a quién sucedió Poncio Pilato? Pues sucedió a Arquelao, que era un hijo de Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, divide su reino en 4, y por eso se habla de tetrarcas. Entonces le corresponde a Judea, le corresponde a Arquelao, que es un hijo suyo, que deja bueno a su padre, que es más sanguinario todavía que su padre, hasta el punto de que cuando vuelve la Sagrada Familia de Egipto, dice que José, enterándose de que en Judea gobernaba Arquelao, se va a Galilea y vuelve a Nazaret. Entonces, competencia del Sanedrín. ¿Tiene competencia jurisdiccional total y absoluta? Total y absoluta. Es una teocracia. Roma, en algunos casos, no respeta las autoridades locales de los pueblos conquistados. En otros, como en el caso del judío, respeta totalmente las autoridades locales. Con lo cual, quien gobierna, por ejemplo, Galilea, en el momento de la condena, es Herodes Antipas, que es tetrarca de Galilea, que está en Jerusalén no porque su sede sea Jerusalén, su sede es Galilea. Lo que pasa es que con ocasión de la fiesta había subido, porque orográficamente se sube. La Sagrada Familia sube de Nazaret y Cristo, cuando decide ir a morir, dice que sube a Jerusalén. O sea, la expresión de subir se puede incluso tomar desde un punto de vista físico. Entonces, ¿tiene competencia el Sanedrín? Claro que la tiene, sin duda ninguna, para aprenderlo. En los Hechos de los Apóstoles, el propio día de Pentecostés, dicen que prendieron a los apóstoles por predicar en su nombre y les condenan a volver a predicar en su nombre. En los Hechos de los Apóstoles se dice, San Pablo le pide cartas al sumo sacerdote y al Sanedrín para ir a apresar a Damasco a los que creen el nuevo credo. O sea, que tiene competencias totalmente. Sin embargo, hay que decir, María lo ha dicho, que no tenía capacidad para ejecutar. Esa es otra cosa. La sentencia máxima, ¿no? La pena capital, ¿no? Sí, igual que necesitaba la aprobación de la autoridad romana, ¿no? Pero igual que en los estados de los Estados Unidos, que hay pena capital, una cosa es el órgano jurisdiccional que impone la pena de muerte y otra cosa es el gobernador del estado que autoriza la ejecución. No sé cuántos miles de personas hay ahora mismo en los estados de los Estados americanos en el corredor de la muerte. Son personas a las cuales se ha impuesto una pena de muerte, pero que el gobernador no ha firmado la ejecución. Yo me atrevería que no solamente es autorizar la ejecución, sino de alguna manera refrendar la sentencia. Refrendar la sentencia al ser una sentencia de muerte. De alguna manera la autoridad romana tenía que revisar ese proceso. De hecho, por eso casi digamos que se vuelve a iniciar el proceso, aunque en este caso el cargo que le imputan a Jesús es distinto, porque transforman la blasfemia, la transforman en un intento de sedición o de rebelión contra la autoridad romana, ¿no? Pero de hecho el proceso es como si rebobinásemos y volviésemos a empezar, es decir, Poncio Pilato no se limita a decir, muy bien, pues sí, ejecútese la sentencia de muerte, sino que asistimos
digamos, a un nuevo proceso, ¿no? Es muy interesante porque incluso en el libro del Papa, antes comentaba yo con José Raúl, en el libro del Papa de reciente publicación, el Papa nos dice que las normas que regían el Sanedrín no estaban recogidas en el Talmud, en el momento en el que ocurre los hechos, ¿no? Y efectivamente así es, ¿no? Lo cual no quiere decir que no fuera derecho vigente, derecho consuetudinario plenamente vigente, ¿no? Y según ese derecho consuetudinario, luego recogido en el Talmud, efectivamente no se podían celebrar procesos penales por la noche, efectivamente la audiencia, digámoslo así, y la sentencia tenían que ser actos separados, ¿no? Y con un día de intervalo entre ellos. Es decir, que hay una serie de irregularidades muy notorias, ¿no? Por no hablar, claro, que Jesús es vejado y maltratado en el curso de los interrogatorios, cosa que tampoco tengo muy claro que un tribunal pudiese hacer, ¿no? Así por las bravas, como hace en aquel momento. José, tú dices que no. No, la corona de espinas... No, lo que pasa es que eso va a ser luego, pero claro, a Jesús lo abofetean en el Sanedrín. Fíjate, Juan Manuel, yo diría algo más, y yo creo que ahí Federico puede ser que, seguro que coincidimos. A pesar de tales irregularidades que hubieran llevado en un momento dado a una nulidad del proceso o a la absolución, porque no hubiera prueba, realmente era una persona que molestaba, que incordiaba, y como tal no hubiera tardado mucho tiempo en volver a ser detenido. Sí, eso parece que está claro. Vamos a seguir en un minuto, después de la publicidad, hablando del proceso de Jesús. Estábamos con Jesús ante el Sanedrín y antes de ir al pretorio, Federico y Fernando querían apuntar algún particular sobre el asunto. Bueno, los escrituristas, que no juristas, pero escrituristas, sí, hombre, los textos evangélicos son la principal fuente. Bien, es verdad que la figura de Cristo como Cristo histórico está en Suetonio, en Flavio Josefo, en los anales, en Suetonio los 12 Césares, en los anales de Tácito y en Plinio el Joven. O sea que hoy, evidentemente, sería un trasnochado el que pudiese cuestionar lo más mínimo de la historicidad de la figura de Cristo como personaje. Pero bueno, que los escrituristas, que son nuestra fuente principal de información, parece que nos dicen que en el momento del apresamiento en el huerto de Getsemaní, que por supuesto fue por los alguaciles del templo, a pesar de que se utiliza indebidamente... de soldados. Corte, se utiliza alguna vez corte... Bueno, eso es un término exagerado, claro, porque una corte era un grupo muy numeroso, ¿no? En todo caso sería una pequeña guarnición. Lo cierto es que corte hace siempre referencia a una tropa romana, ¿no? Claro. Entonces, son alguaciles. Que el Sanedrín pudiera pedirle refuerzos a Poncio Pilato para que mandase a alguien representante de las legiones romanas, por razones de orden público, es posible, pero quien ordena prenderlo y quien lo prende de facto en el huerto es el Sanedrín. Dice que lo conducen a la casa de Anás. O sea, es un domicilio privado. Por deferencia, por respeto, por sumisión y por las tres cosas a la vez, Caifás lo manda a la casa de Anás para ver Anás qué piensa acerca, no tanto del interrogatorio. Yo coincido total y absolutamente con Raúl diciendo la condena estaba impuesta antes de que comenzara el proceso. Es decir, los textos evangélicos están constantemente diciendo el Señor predicaba en Galilea y no iba a Judea porque sabía que iban a prenderle. Los herodianos y los fariseos se conjuran para ver cómo acabar con él. Cuando la resurrección de Lázaro decía, como veían que muchos judíos creían en Cristo y como cada vez eran más los que creían en él, deciden matarlo. O sea que no, es que ¿para qué vamos a hablar tanto de proceso si el proceso es una formalidad para revestir una sentencia o mejor, una decisión, para no hablar en términos jurídicos, que ya está tomada? Entonces lo llevan a Caifás y después dicen que lo llevan a la casa de Anás, y después dicen que lo llevan a la casa de Caifás.
algunos escrituristas bastante autorizados dicen que para salvar la inobservancia formal procedimental, después hacen de madrugada un mini proceso en donde reproducen todo lo que habían hecho en domicilios privados por la noche. Y es después de ese mini proceso, en donde está todo ya decidido, con la pregunta última, yo te conjuro por el Dios vivo que digas. Entonces es cuando lo llevan a la Torre Antonia, que por cierto se llama así por Marco Antonio, y que está construida por Roma. Tampoco Pilato tenía sede en Jerusalén. La sede de Pilato es Cesarea de Filipo. Y estaba allí otra vez por la fiesta, nada más, porque no estaba en Jerusalén. Allí por la fiesta, porque Herodes claro. Igual. Entonces dicen que lo llevan a la Torre Antonia, que Roma había construido de alguna manera casi profanando el lugar sagrado, pegado al templo. Y es más, en los relatos evangélicos, si recordáis, dicen que los sanedritas que lo llevan, y dicen, aquí te lo traemos, y te lo traemos porque y lo traen ya condenado, Y decía, y si no hubiera sido culpable, no lo hubiéramos condenado. Y no entran en el pretorio porque como querían comer la Pascua y se tragan siempre un elefante, pero cuelan un mosquito, pues evidentemente para no contaminarse. Entonces se lo llevan para que decida si autoriza o no. Tu planteamiento, que es correcto, desde un punto de vista de fondo, es verdad que Pilato, si ve que es manifiestamente injusta la condena, no autoriza, pero yo, humildemente, entiendo que no hay dos procesos, hay un proceso. Después lo que pasa es Roma evidentemente hay uno, lo que pasa que, si te das cuenta, los miembros del Sanedrín, cuando quieren que Poncio Pilato ratifique la sentencia, de alguna manera cambian el cargo. Cárgame la incriminación. Cambian el cargo, es decir, pasa de ser un blasfemo a ser un sedicioso. Claro, también es verdad que a Poncio Pilato no le podías ir con temas de blasfemias a un Dios en el que no creía, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que hay una maniobra política por parte del Sanedrín, que actúa de forma muy, muy irregular. Hombre, otra de las cosas que, por lo que he leído en vuestros libros y en otros semejantes, se especifica es que tiene que haber una votación muy rigurosa de los 71 miembros, creo que son, del Sanedrín, ¿no? De esa votación no queda constancia en el Evangelio, y hombre, es de pensar que al menos habría miembros como José de Arimatea o como Nicodemo que se habrían opuesto muy acaloradamente a esa sentencia. A José de Arimatea y a Nicodemo no se les nombra en esta fase en los Evangelios, lo cual nos hace pensar incluso que esta sentencia contra Jesús se evacua en circunstancias extrañas en las que quizá no todos los miembros, o casi seguro no todos los miembros del Sanedrín están presentes. O sea, las irregularidades son tremendas. Fernando, ya acabamos esta parte y pasamos al proceso romano. Claro, es que es la historia de algo tan familiar como una prevaricación, ¿no? Es decir, el Sanedrín lo que hace es disponer una máquina judicial en función de una resolución que ya ha adoptado previamente. A lo que van es a prender a Jesús y a acabar con él, ¿no? Hasta tal punto, bueno, esa es la casta sacerdotal de los saduceos, que es la que maneja todo este asunto, que era de un, digamos, nivel de afinamiento político muy alto, ¿no? De hecho, los saduceos después de la destrucción del templo, como sabemos, desaparecen de la historia de Israel, ¿no? Lo que hay es un cambio, realmente, una mutación en la naturaleza de la acusación. Claro, a Poncio Pilato no le pueden ir con una acusación de blasfemia, porque Poncio Pilato, en definitiva, ¿qué es lo que dice? Estas son cosas vuestras. A mí, ¿por qué me venís a venir con estas historias de las blasfemias? No. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Cambiar esa naturaleza de la acusación y dicen, bueno, es que es un sedicioso. Es que aquí hay mucha gente en Jerusalén en la Pascua y se puede liar un buen altercado a causa de este predicador, ¿no? Y entonces todavía Pilato les remite el reo a Herodes diciendo, bueno, si es que esto no es de mi jurisdicción. Entonces yo de alguna manera tengo una relativa, y entiéndase lo que digo, simpatía por Poncio Pilato. Él se ve muy presionado, y de todos los actores, en fin, en conflicto en este caso, dejando de lado el reo por supuesto, es uno de los más honestos dentro de su esencial culpabilidad, si se quiere, pero es el que más trata de resistir la comisión de una injusticia. Lo que pasa es que al final los propios judíos le amenazan con ir al César, por decirlo así. Le dicen, no eres amigo de César. Bueno, no, la verdad, esos judíos eran unos zarrapastrosos, o sea, no nos engañemos, o sea, Pilato era un cobarde químicamente puro, amén de un relativista, ¿no?
Sin duda. Yo fíjate, te diré más, no, yo por el contrario, yo diría que en el fondo el proceso judío es más justo, porque aquello por lo que se castiga a Jesús, es decir, por proclamarse hijo de Dios, no deja de ser una razón, una blasfemia y por lo tanto una razón para ajusticiarlo, según la óptica de los miembros del Sanedrín. Y de hecho, la razón por la que los miembros del Sanedrín lo ajustician nos sigue interpelando a nosotros, porque nosotros, a la hora de establecer si Jesús es el Mesías o es un impostor, es un fantoche, tenemos que preguntarnos, ¿es el Hijo de Dios? Esa es la pregunta que cada cristiano tiene que hacerse. ¿Es el Hijo de Dios? Y si dices que sí, efectivamente, estás aceptándolo en su naturaleza divina. Si dices que no, tienes que aceptar la sentencia del Sanedrín. En cambio, Poncio Pilato, de alguna manera lo que hace es tratar de repeler todas las complicaciones que le puedan nacer de ejercer su verdadera convicción, que es pensar que ese hombre es inocente, ¿no? Lo cual creo que lo convierte en un personaje como mínimo medroso, ¿no? Y, como decía antes, yo promotor del liberalismo, del relativismo y de todos los ismos cochambrosos que han caído sobre nosotros, ¿no? Sin duda, en siglos posteriores. Sin duda, pero es también ajeno a una tradición que no se puede explicar a Jesús de Nazaret, mientras que los miembros del Sanedrín sí, y no actúan con una mínima honestidad exigible, sino que a lo que van es a condenarle, con independencia de que en él se puedan cumplir lo que los profetas han dicho del Mesías. Eso no les interesa. Lo que les interesa es que no es el Mesías que ellos esperan. Un Mesías liberador nacional, un Mesías que pueda levantar la bandera de la rebelión, o de todo lo contrario, pero una bandera política en todo caso, y al ver frustrados ellos sus expectativas, es cuando actúan de una forma que me parece más profundamente deshonesta, precisamente porque Poncio Pilato está al margen de esa tradición, lo ignora todo al respecto. Yo creo que Pilato no quiere hacer justicia, sinceramente, creo que le da igual, quiere quitarse de encima un problema político. Luego, por otra parte, Pilato no era un hombre como Dios manda, perdonadme la broma, porque todo hombre como Dios manda hace caso a su mujer. Todos sabemos que hay que hacer caso a la mujer, porque la mujer siempre tiene razón, ¿no? Y Poncio Pilato, a pesar de que su mujer le está diciendo que ese hombre es justo, no le hace caso. Pero seguramente que nuestros expertos, juristas, son capaces de señalarnos así rápidamente las irregularidades más gruesas que se producen en este segundo proceso de Jesús, digámoslo así. Jesús en el pretorio, Jesús ante Pilato. José Raúl. Bueno, la primera de ellas, más que como un prólogo, ¿no? Y continúo con lo que ha dicho Fernando, ¿no? Es decir, efectivamente se presenta como un blasfemo y a partir de ahí, bueno, él se da cuenta que es un delito menor y de naturaleza religiosa, no le interesa, se cambia la imputación. Que podríamos hablar, como también ha dicho Federico, un único proceso o un doble proceso, como tú también igualmente has dicho, Manuel, en el sentido de que rebobina y comienza con una nueva imputación, y no solo la de sedición. Es que yo diría algo más, no es solamente un sedicioso, la seditio romana, no es que paga tributo al César porque dentro de su facultad estaba recabar tributo, pero el hecho de esa atribución de realeza desde Galilea, que es lo que le lleva después el pasarlo a Herodes, sino que están buscando no solamente el cambiar la imputación, sino que con ese cambio de imputación asegurarse primero que conozca al prefecto y en segundo lugar, y lo más importante, que el delito que se le imputa ahora sea un delito tal que conlleve la pena de muerte. No solo que conozca el prefecto, sino que además que con ese delito en concreto lleve la pena de muerte. A partir de ahí, lo somete a 3 interrogatorios, y Federico podrá puntualizarlo más, y yo ya le cedo el testigo, en un proceso, en un procedimiento que yo entiendo que podría ser la cognitio extra ordinem, que por 3 veces lo declara inocente, y aun a sabienda de esa inocencia, aunque llevara consigo ese ius gladi, pero termina por poder más la presión política que la verdaderamente jurisdiccional. Un primer interrogatorio, vamos a aclararle a nuestros espectadores, un primer interrogatorio... Juan Manuel, de realmente la competencia en ese sentido, porque empieza el primer interrogatorio, empieza a conocer,
ve que es inocente, pero se da cuenta cómo le están apuntando, no es que viene haciéndolo desde Galilea, y surge la presencia de Herodes Antipas por la festividad de la Pascua. Pero si tú desde primera hora vas a conocer por el delito político como que se lo pasa a Herodes. Claro, porque Herodes no tenía funciones jurisdiccionales en este caso concreto, ¿no? Es una pregunta que me formulas. Es una pregunta que os lanzo. Vamos a ver. Respondedmela brevemente. A Cristo se le llama Jesús Nazareno y se le pone eso en el INRI Él no es de Nazaret, él nace en Belén de Judá. Entonces, él es de Judea, no es Galileo. Todos sus discípulos son galileos, él no. ¿Por qué le manda Pilato a Herodes Antipas, que estaba en Jerusalén, al reo? Porque dice, enterándose de que era Galileo, pero es que era un conocimiento popular del maestro, del rabí, que había venido de Galilea. Recordemos los primeros capítulos de San Juan, en los primeros llamamientos a los apóstoles, de Nazaret puede venir algo bueno. Es decir, he encontrado al Mesías, que es de Nazaret. Creen que es de Nazaret, por lo tanto, Nazaret es una pequeñísima aldea que no se nombra nunca en el Antiguo Testamento. Es decir, ahí es irrelevante. Entonces, creen que es de Galilea. Entonces, ¿tendría competencia Herodes Antipas sobre Jesús? Si fuera Galileo, sí, pero él es nacido en Belén de Judá. Entonces, no tenía absolutamente ninguna competencia. La cuestión que suscitabas, ¿votó o no votó el Sanedrín? Bueno, Caifás ahí vio que se le escapaba otra vez. Es decir, porque, como dijo Raúl y dijiste tú, los testimonios son contradictorios. Y entonces, viendo que se le escapaba, revestido de toda autoridad, se levanta y dice el yo te conjuro. Y a continuación la pregunta, para que no se vote, sino que sea por aclamación, por consenso de no pronunciamiento y entonces aceptación de lo que dice el sumo sacerdote. ¿Qué necesidad tenemos de más pruebas? Reo es de muerte. Y dicen todos, sí, reo es de muerte. Se nombra a Nicodemo y a José de Arimatea en la resurrección, después de la... Perdón, es imposible que José de Arimatea y Nicodemo dijeran sí, es reo de muerte. Pero en el Evangelio se dice, José de Arimatea, miembro del Sanedrín, que no había participado de la decisión de la Cámara, se dirige al procurador y le pide el cuerpo. Ahí está, el que no había participado, como decías tú, votaron, no votaron. No votaron. No votaron ni fue una reunión del Pleno, digamos. Se reunieron los amiguetes, digámoslo así, ¿no? Como dice Raúl... Como hacen los congresistas nuestros cuando tienen que sacar una ley, se juntan unos cuantos amiguetes y aunque falten 200, votan los 100 que hay y ya lo arreglan entre ellos, ¿no? Como dice Raúl, el primer interrogatorio, dicen que eres rey. Es lo que le dicen. Dicen que eres rey. Cristo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino es fuera de este mundo, legiones de ángeles vendrían aquí. Y después, el no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto, es una frase que ha hecho escribir miles de páginas sobre el origen divino del poder. Sí, efectivamente, origen divino que ya nadie reconoce. Bueno, no tendrías ningún poder sobre mí. Salvo algunos que seguimos creyendo en él. Y por lo tanto, todo poder sin origen divino nos parece un poder ilegítimo. Pero este sería otro tema. Es muy interesante, has hablado de 3 interrogatorios, un primer interrogatorio previo al envío a Herodes Antipas, vuelve de Herodes Antipas Jesús después de haber sufrido también el escarnio y la mofa de Herodes Antipas, que le planta una túnica dorada para burlarse de él como presunto rey. Vuelve Jesús a ser interrogado por Pilato, y Pilato decide, para aplacar, digamos, los ánimos encolerizados de algún sector de los judíos y de los miembros del Sanedrín, decide mandarlo a ser flagelado. Y después de la flagelación es cuando ya pues, se decide si Barrabás, si Jesús, y ya, a pesar de que carece de convicción alguna de su culpabilidad, Poncio Pilato deja o entrega a Jesús a los miembros del Sanedrín. Pero precisamente sobre la flagelación quisiera yo hablar, y aquí creo que es fundamental la aportación del doctor Palacios Carvajal. ¿En qué consistía exactamente esa pena con la que en un principio Poncio Pilato piensa que los judíos se pueden conformar? Esa pena era una salvajada monumental. Indudablemente la flagelación se hacía de muchas maneras. La flagelación normalmente se empleaban unos látigos que eran distintos según lo que querían herir.
Bien era el flagrum normal o el látigo normal, que tenía solamente una cola, o bien el flagrum, que tenía 2 o 3 colas, y unos que tenían en la punta de las colas una serie de pequeñas bolitas, que normalmente eran de plomo, que se llama el flagrum taxilatum, que es el que emplearon con Jesús. Entonces, normalmente había en las leyes, que eso lo conoceréis vosotros mejor que yo, un tope para esa flagelación. No se podían, según la ley romana, dar más de 40 latigazos. Y según la ley judía, más de 60 latigazos. Lo que pasa es que no decían si tenía que tener 1, 2 o 3 colas. Los que emplearon para flagelar a Jesús tenían 2 colas y además tenían taxilum, o sea, tenían esa especie que le llamaban el escorpión. ¿Eran pedazos de hueso o el escorpión trozos de podían plomo, ser ¿no? pedazos de hueso, pero en este caso fueron bolitas de plomo. De plomo. Que le llaman las alteras, porque tienen lo mismo que las pesas de la halterofilia, que es una barrita y 2 pesos a su lado. Entonces, a Jesús, le dieron exactamente 120 golpes. Esos 120 golpes en la sábana santa se ven perfectamente y van por parejas. Luego sabemos que era un flagrum taxilatum de 2 colas. Si hubiese sido de 3, estarían juntos los grupos, pero en la sábana santa se ve perfectamente. También sabemos que fueron 2 los verdugos que le aplicaron la pena de la flagelación, y uno era más alto que otro, porque por la dirección y la dirección ve perfectamente cómo están improntadas las heridas en el cuerpo de Jesús. Con la flagelación ya había muchos presos que morían. ¿Cómo? Por la inmensa carnicería que provocaba Séneca describe, este flagelo, ¿no? Y lo describe también Suetonio, y hay varias descripciones de flagelación en que realmente, como esa película tremenda de Mel Gibson. De Mel Gibson, en que los evisceraban, llegaban a eviscerarlos por ruptura de la pared abdominal. Eran muertes verdaderamente tremendas y muchos se quedaban ciegos. Ahora, realmente los ejecutores eran gente muy profesional, porque evitaban los sitios que fueran vitales. O sea, normalmente en el precordio hay muy pocas que en el resto, hay muchas menos que en el resto, y así respectivamente, porque llegaban a la muerte con facilidad. Y me imagino que muchas veces estos latigazos llegarían a la pleura, por ejemplo, que es dolorosísimo, ¿no? No llegaban a... La pleura llegó solamente la famosa lanzada de Longinos. Esa fue post-mortem. Sí, luego hablaremos de eso. Luego hablaremos, pero esa fue post-mortem. La flagelación... De lo que sí tendríamos que hablar también es de la corona de espinas. Bien, la corona de espinas... Que también se le pone en este momento y que es muy distinta a como la gente se la imagina, ¿no? Sí, completamente diferente. Cuando sale destrozado y le ponen esa túnica y le dan esa caña, pues entonces deciden ponerle una corona de espinas, que por cierto no hay ningún crucificado que haya llevado nunca corona de espinas, y eso está estudiadísimo, sobre todo por Siliato, en que lo demuestra casi, ¿no? Esa broma macabra de la corona de espinas. Entonces, la corona de espinas es un bonete, y ese bonete, como es lógico, pincha por arriba y por abajo. Y está una especie de casco que se... Con un bonete, un casquete, está compuesto de unas plantas que se llaman el Cyzipus spina Christi, hay muchas plantas espinosas que tienen espinas de aproximadamente 8 o 9 centímetros, ¿no? Entrelazadas entre sí, se lo ponían en la cabeza. Pero a ver quién es el guapo que aprieta. Y entonces tenía una cenefa de una cinta, y de esa cinta colgaban otras 4, 2 delante y 2 detrás. Y tirando de ellas, encajaban y clavaban las espinas en la cabeza de Jesús. Y están contadas los pinchazos tremendos y la sangre que salió. Igual que hay 120 heridas por el flagrum, sabemos que hay 50 pinchazos en el cuero cabelludo. Algunos de los cuales probablemente llegaran a alcanzar a los huesos craneales, ¿no? Sin duda. Pero por la profundidad de la espina, ¿no? No, claro.
José Raúl, querías... Sí, una matización respecto de la flagelación. Con independencia de las lesiones, desde el punto de vista de la medicina, y yo matizo un aspecto dentro de la flagelación, y es que la flagelación yo considero que no fue una pena. Es decir, la flagelación no fue la verbaratio romana, que era la pena de azote. La flagelación respondió a una coercitio romana. Es decir, la flagelación no tuvo lugar después del tercer y último interrogatorio, al cual es condenado a pena de muerte. A él se le condena a pena de muerte, y concretamente a la pena de muerte por crucifixión, no a morir en la cruz previamente de flagelo, no. La flagelación no precedió a la pena de muerte por crucifixión. La flagelación fue una coercitio romana, no una verbaratio romana. Aclara los términos a nuestros espectadores. Claro, la coercitio romana era sencillamente eso, era una manifestación de esa coercitio, de esa... del poder coercitivo. Del poder coercitivo del prefecto de Roma. ¿Con qué finalidad? Con sonsacarle la verdad al reo. Era una tortura. Tuvo lugar durante el segundo interrogatorio, no cuando terminó el tercer interrogatorio. Durante el segundo interrogatorio, después de que por segunda vez declare su inocencia, es el instante en el que a él se le flagela. Es una coercitio, no una verbaratio, que es la pena de azote. ¿Y con qué intención? Sonsacarle la verdad. O sea que... Yo lo voy a torturar para ver realmente si es una persona peligrosa, como dicen para el Estado de Roma. Si realmente una persona que va a atentar contra el Estado y la soberanía y el príncipe de Roma. O sea, si es verdad que levanta al pueblo. Sostienes que lo hace para claro, forzarlo a la confesión, claro, digámoslo así. Efectivamente. Pero no como pena primera con la que cree que los miembros del Sanedrín se van a contentar. Correcto, correcto. Por eso yo, con todo mi respeto a don José, pero yo considero que no responde a un estilo judío en número de azotes. La flagelación dura aproximadamente unos 45 minutos por el transcurso cronológico del tiempo hasta que se dicta la pena de muerte, pero eso respondiendo a una tortura. Es decir, yo te voy a flagelar hasta que cantes. Es decir, no te voy a flagelar a 100 y pico azotes, ni tampoco a 50 ni 60. Yo voy a estar flagelando hasta que yo considere que este hombre ha cantado. Federico, muy brevemente, que tenemos que ir acabando este bloque. Desde el respeto a mis dos contertulios, de los que aprendo. Discrepa. Discrepo. Vale. Bueno, yo entiendo que hay tres expedientes con los que Pilato pretende salvar, como decía también nuestro contertulio, salvar a Cristo. El primero es mandarlo al Antipas. Ese es un expediente para salvarlo, dándose cuenta que se lo habían llevado por envidia y por rencillas entre el magisterio del nuevo rabí y el magisterio oficial de los sumos sacerdotes, que estaba constantemente cuestionado, haced lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen, etcétera. Sepulcros bancleados, etcétera, etcétera. Primer expediente. Las maldiciones que había lanzado contra los fariseos. Es decir, lo manda al Antipas a ver si el Antipas lo salva. Como el Antipas se lo devuelve con una túnica blanca que está loco, no contestó nada, el Jesuate Tachebat, el Jesús callaba, está presente en las tres comparecencias. Yo entiendo que la flagelación es para dar pena, para que invada al pueblo que está allí delante del pretorio, presidido ciertamente por las autoridades religiosas, que son los que incitan la voz popular, porque después de flagelar, lo que hace, lo expone. Lo expone ¿desde dónde? Desde la terraza del pretorio. ¿Qué queréis que haga con este, que es vuestro rey? Es decir, lo ha utilizado la flagelación para decir, le he dado algún castigo, no lo he condenado a pena de muerte y a ver si el pueblo lo absuelve. Para mover a la piedad al pueblo. Pero el pueblo es entonces cuando le responde, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y el tercer expediente que utiliza es el privilegio pascual. Es decir, fallándole el primero y fallándole el segundo, no les dio pena, sobre todo auspiciados por los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes estaban espoleando al pueblo para que pidiera, ¿y qué queréis que haga con vuestro rey? Crucifícale. Utiliza el tercero, que es Barrabás o Jesús. Siempre es para intentar salvarlo. Vamos a terminar ya este segundo bloque con tu intervención, José, y luego después de la publicidad hablaremos de la Sábana Santa. Muy bien. Bueno, sobre la flagelación, ¿querías hacer alguna observación? No, la flagelación,
por lo que yo tengo entendido, lo que pasa es que no tengo ningún conocimiento jurídico para poder discutirte, ni mucho menos, sino aprender de ti. La ley de la flagelación solamente se aplicaba a aquellos que no eran romanos, a partir del año 100 y pico antes de Jesucristo, que era la ley Sempronia, y había otro nombrecito, que según ellos los ciudadanos romanos no podían ser flagelados. Porque, y esa es información bibliográfica, es que la flagelación muy frecuentemente se utilizaba previo a la crucifixión. Pero eso no estoy absolutamente seguro. De ahí que fuera irregular en el caso de Cristo el que le hicieran la flagelación sin haberle condenado a muerte. O sea que probablemente, pues en medio de esas dos posibilidades latinas que tú has dicho y que no puedo ni repetir, pues está la posibilidad. Bueno, pero en cualquier caso, 3 versiones de esa pena de flagelación y las 3 que nos han aportado nuestros invitados, si se dan cuenta ustedes, las 3 contienen irregularidades que contribuirían a hacer de este proceso que hemos analizado un proceso archinulo. Después de la publicidad hablaremos, como les anticipaba antes, de la Sábana Santa. Y si lleno de enigmas está el proceso de Jesús que acabamos de analizar, no quiero contarles los enigmas que rodean a la Sábana Santa de Turín. María Cárcava nos introduce en el asunto. La sábana santa, también conocida como la síndone de Turín, es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión. Se halla en la capilla real de la Catedral de San Juan Bautista en Turín y sus dimensiones son de 436 centímetros por 113. Los orígenes del sudario y la identidad de la figura que en él se muestra han sido y son aún hoy objeto de debate candente entre científicos, teólogos, historiadores e investigadores de las más diversas disciplinas. El periplo de la Sábana Santa desde Jerusalén a Turín tiene estaciones en Edesa, Constantinopla, Atenas, Besançon, Lirey y Chambéry, donde sobrevivió a un incendio en la capilla ducal de los Saboya que llegó a derretir la urna de plata en la que se guardaba. Desde entonces, la Sábana Santa, presenta unas características quemaduras que fueron después remendadas por hermanas clarisas. En 1578 la síndone fue trasladada a Turín, donde ha permanecido desde entonces, con la excepción de los años de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1983 Humberto de Saboya la donó a la Iglesia 530 años después de que entrara a formar parte del patrimonio de su familia. En la Sábana Santa se aprecia perfectamente la figura de un hombre de cuerpo entero en sus 2 proyecciones, frontal y dorsal. Unos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su muerte y que el rostro que aparece es el suyo. Otros, sin embargo, basándose en una discutible prueba de carbono 14 realizada en 1988, consideran que se trata de una falsificación de la Edad Media. En 1998, Juan Pablo II visitó la Catedral de Turín para venerar la Santa Sábana Santa, de la que afirmó: presenta a Jesús en el momento de su máxima impotencia y nos recuerda que en la anulación de esa muerte está la salvación del mundo entero. La Sábana Santa se convierte así en una invitación a vivir cada experiencia, incluso la del sufrimiento y la suprema impotencia, con la actitud de quien cree que el amor misericordioso de Dios vence toda la pobreza, todo condicionamiento y toda tentación de desesperación. Esta tarde nuestros invitados seguramente podrán ayudarnos a desvelar los enigmas que rodean a la síndone. Bueno, hay que decir en efecto que la Sábana Santa no es materia de fe. No es materia de fe, pero sí plantea una serie de interrogantes sabrosísimos a cualquier persona interesada por lo que ocurrió en aquellas jornadas que acabamos de describir en la primera parte de nuestro programa. Efectivamente, se discute si la Sábana Santa es o no es una falsificación.
desde luego, si es una falsificación, tiene que ser hecha, vamos, por los falsificadores más avezados del mundo y además disponiendo de tecnologías que en el siglo XIII o siglo XIV, que son las fechas que se le atribuye a esta presunta falsificación, técnicas que evidentemente no existían. No sé si estás de acuerdo, José. Completamente. La sábana santa es única, infalsificable y verdadera. Y eso está total y absolutamente demostrado científicamente. Y además... Hubo, sin embargo, este momento, creo que fue en el año 88, que nos ha comentado María, sí, en el que se hacen unas pruebas de carbono 14, sí, que la Iglesia, de forma quizá un tanto ingenua... la Iglesia dijo que sí. No, que la Iglesia en ese momento, pues... Hombre, claro. acepta, en un momento de titubeo, claro acepta, ¿no? Muy poquito tiempo, pero sí. O sea, la petición de datación por el carbono 14 no la hizo la Iglesia, sino que una serie de laboratorios que trabajaban en el carbono 14 en 3 lugares distintos del mundo, que fue en Oxford y que fue en California, pues entonces pidieron hacer la datación. Y la Iglesia lo aceptó. Y entonces, con una serie de métodos que estaban perfectamente tipificados, porque el que describió la manera de hacer la datación del carbono 14, que era el profesor Libby, por el cual tuvo el premio Nobel de un par de años después, así se hizo. No voy a decir cómo se hizo porque estaríamos aquí toda la tarde, pero el caso es que se hizo. Y entonces los datos que dieron los 3 laboratorios era que la sábana santa era de 1200 y pico a 1360. O sea que era una sábana que tenía una figura, pero que tenía esa datación. Fue la Iglesia la que dijo, bueno, pues bendito sea Dios. Si la sábana santa no es de Jesucristo, pues es una reliquia que a nosotros nos gusta y se acabó y no hablamos más de ella. Pero fue precisamente despertado todo por el profesor Libby, que murió hace poco. Y entonces Libby dijo, oiga usted, que no era católico. Dijo, si es que esto lo han hecho mal. Y tiene 3 defectos gravísimos que inutiliza total y absolutamente lo que han hecho estos señores. Así como la prensa se encantó el que la sábana santa no fuera verdadera, pues casi no tuvo eco en la prensa las palabras de Libby y la demostración a posteriori de que es así. O sea, realmente esto es dificilísimo, el poder romper una figura que ya se ha hecho y que parece que es que, bueno, es que el carbono 14, oiga usted. Bueno, pero es que además el carbono 14, claro, en esas pruebas que se toman, evidentemente es muy probable que interfirieran, bueno, pues humos, partículas que había de épocas posteriores, entre otras de este incendio al que antes se refería María Cárcava. El incendio este fue en el año 1352. Justo la época en la que... La sábana santa estaba allí. Y realmente la sábana santa casi arde, porque precisamente la sábana santa estaba doblada 8 veces y metida en un arcón que era de plata que había regalado Margarita de Austria 20 años antes. Y entonces se quemó el arconcito y las gotas de plata fundida penetraron en la sábana santa en la zona de los dobleces, de forma tal que al estirarla quedaron 16 agujeros. Que se aprecian perfectamente a pesar de que hayan sido recompuestos posteriormente. Dices, oiga usted, si está demostrado que el carbono 14 no es así, pese a estar rejuvenecido, y aparte de eso, en este momento se han hecho de nuevo las investigaciones para ver cuánto podría haber rejuvenecido la sábana santa con un incendio, que están hechas por el profesor Jackson y publicadas en el Congreso de Valencia de Sindonología de hace 2 años. Y todo eso se sabe. Y pese a eso se discute, óigame, ¿eh? Bueno, y luego hay otras pruebas, otros análisis que son, si se quiere, todavía más reveladores y más sobrecogedores. ¿Más? Con diferencia que el del carbono 14, que es, por ejemplo, el hallazgo de restos de polen de plantas, primero algunas que solamente existen en Palestina y luego plantas que están extintas, digámoslo así, y que solo existieron en la época de Jesús, ¿no? Eso es, exacto. Eso, sin embargo, que yo estoy convencido de ello, hay algunos estudiosos de la sindonología que no lo aceptan perfectamente.
Fernando. Vamos a ver, la prueba del carbono 14 de entrada es la única prueba que desdice de un sinnúmero de pruebas que son favorables a la datación en el siglo I de la síndone. Pero es que además la prueba del carbono 14 se ha efectuado sobre un objeto que ahí la Iglesia fue tremendamente ingenua a la hora de facilitar el experimento, la datación, porque realmente, y yo me acuerdo de la facultad cuando estudiábamos en prehistoria, una de las primeras cosas que nos explicaban era que el carbono 14 servía para datar objetos, sobre todo, que hubieran estado enterrados o que hubieran estado en el interior de cuevas. Es decir, la mera exposición a la atmósfera ya altera la posibilidad de la datación, ¿no? Específicamente recuerdo que nos decían, esto era 2 o 3 años antes de la datación de la Sábana Santa, nos decían que no servía para objetos que fueran vestidos o telas. Era una de las primeras lecciones de la asignatura de prehistoria. Y efectivamente, por ejemplo, sabemos que el hilado, el tejido del lino de la Sábana Santa pertenece a una forma que no se fabricaba de modo alguno durante la Edad Media, sino que es muy anterior, que es de origen sirio-palestino, para entendernos, que probablemente procede de la zona de Damasco. Es de una elaboración bastante rica, como corresponde a las posibilidades que tendría un José de Arimatea a la hora de comprar una sábana, en fin, para unos lienzos, como dice San Juan, para enterrar al maestro, para envolver al maestro. Y, por tanto, el hecho mismo de la datación de ese objeto es ya más que discutible. Es verdad, como decía el doctor Palacios Carvajal, que a la prensa le faltó tiempo para que el hecho de que una sola prueba desdijese, por decirlo de alguna manera, el cúmulo de pruebas anteriores que ya existían favorables a la Sábana Santa, pues saliera prácticamente en portada. Yo estoy recordando incluso un telediario que abrió con el falso medieval que le llamaron en su momento. Todos recordamos ese telediario. Sí, todos lo recordamos porque además fue una noticia dada con gozo, digámoslo así, por el Matrix Progre, ¿no? Con auténtico gozo. El doctor Palacios Carvajal quería decir algo. Que existen otra serie de métodos de datación que se han empleado también. Y uno de los más importantes es el de la evolución degenerativa de la lignina. Entonces, en los hilitos de lino, pues tiene un preparado determinado químico que es la lignina. Y la lignina, conforme va pasando el tiempo, va pasando por otra serie de estructuras que es mensurable cronológicamente. Y esto, que está hecho perfectamente, demuestra que la Sábana Santa tiene de 1000 a 3000 años de antigüedad. Todavía no está exactamente clasificada. Pero hay otras cosas más curiosas también, que realmente ves cómo es falso la datación que hicieron estos 3 laboratorios tan importantes. Por ejemplo, los ojos de Padre Failas. Padre Failas es un jesuita de Chicago, que es un hombre verdaderamente curioso, que vio con una serie de técnicas especiales fotográficas que en los ojos de Jesús había unas monedas. Entonces aquí todos sabéis que hay sitios en España que todavía a los muertos les pones una monedita para que los ojos se queden cerrados. Lo que pasa es que luego se las quitan. Y a Jesús le pusieron unas moneditas y se quedaron. Y entonces son perfectamente visibles. Y esas moneditas con esas técnicas fotográficas, que perdonadme que no os diga exactamente cuáles son, porque lo desconozco, pues se ve perfectamente que una es un leptum simpulum y otra un dileptum, que son las monedas que mandó acuñar Pilatos en el año, me parece 3 o 4 de la era no cristiana, y que dejaron de circular en el año 50. ¡Qué casualidad! Y están ahí. Es una manera de datar también. Y hay muchas maneras que están de esa manera. Os contaría muchas, pero realmente aquí lo que queremos es no contar muchas cosas, sino decir muchas cosas. No, y aparte, bueno, digamos que todo esto que hemos hablado hasta ahora sirve para lo que podríamos llamar la datación de un objeto, ¿no? En este caso de un lienzo de lino. Bueno. Pero claro, quizá lo más sobrecogedor es lo que vemos en ese lienzo de lino. Los espectadores de Lágrimas en la lluvia están viendo constantemente imágenes en este momento
Esa imagen. situadas Esa imagen que están viendo ahora mismo. a mi lado, ahora mismo, efectivamente, en donde se ven los rasgos, claramente los rasgos de un hombre barbado, y en donde se ve además su cuerpo, una silueta completa de su cuerpo. Creo que fue a finales del siglo XIX, allá por el 1880 y tantos, cuando un fotógrafo... 98. Cuando un fotógrafo italiano, Secondo Pia, ¿no?, descubre efectivamente que la sábana santa es una especie de negativo fotográfico. Y eso no hay ningún proceso natural, físico natural, que explique que la sábana santa se haya convertido en un negativo fotográfico. Ha tenido que sufrir algún tipo de radiación extraña, algún tipo de fenómeno no explicable, digamos, con leyes meramente naturales, físicas, ¿no? Fernando. A mí, entre las pruebas, yo clasifico las pruebas con respecto a la sábana santa en 3 grupos: las pruebas directas, las pruebas indirectas y las pruebas, si se quiere, negativas, que en mi opinión se reducirían a 2. Una de ellas sería del carbono 14. Pero la impresión de la imagen realmente no sabemos exactamente cómo se produjo. Sigue habiendo discusiones al respecto de esa impresión. Parece ser que pudiera ser una fuente lumínica, una fuente calórica, que en todo caso solo ha afectado a las capas más superficiales y más externas de la tela, no ha penetrado la tela. En cambio, sí la sangre que hay en la sábana, que está ha sido perfectamente analizada, pertenece a un varón del grupo AB, y eso sí que ha penetrado todo el tejido e incluso ha pasado hasta el otro lado. Pero la imagen no, la imagen está dispuesta de una forma absolutamente tenue. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando uno ve la imagen de la sábana santa de cerca, no ve nada. Ve unas manchas sin sentido. Tiene que alejarse entre 3 y 4 metros para percibir que aquello es una figura humana. Hablo de tal y como se ve en la realidad, no del negativo. Aunque lo que vemos en la realidad es un negativo, pero no quiero liarlo, sí, ¿no? Bien, entonces, a mí me sorprende verdaderamente cómo eso que vemos al natural puede ser considerado por alguien algo más que el garabato de un artista principiante o de un niño, sin ver el negativo que luego hemos visto a partir de 1898, y cómo ese negativo fotográfico refrendó lo que la tradición durante casi 2 milenios ha venido afirmando. Quiero decir que la visión simple de esa tela no mueve a nadie a un acto especialmente devoto, porque lo que vemos no es verdaderamente algo que nos conmueva, sí lo es su negativo. Y dentro de un plan que podemos considerar evidentemente sobrenatural, pues podría pensarse que se trata precisamente de una revelación así querida por nuestro Señor, justamente para el momento en que el hombre, por razón del progreso, sea más descreído y sirva una especie de impulso hacia la fe. José Raúl. Retomando las palabras de Fernando, que vienen a ser también las tuyas, efectivamente, la síndrome no es dogma de fe. Eso está claro, no es dogma de fe. Pero si es cierta, sí fortalece la fe. Porque lo que vendría a confirmar la resurrección de Cristo. No es dogma de fe, cierto. Pero si es cierto, vendría a confirmar la resurrección de Cristo, que sí es dogma de fe. Y por lo que quizás nos toca a los dos, tanto a Federico como a mí, por lo que no cabe duda, en lo que al proceso se refiere, es que describe perfectamente la pena de muerte por crucifixión. Bueno, es que eso es lo que yo sugería antes, ¿no? Es decir, la impresión de la imagen sobre el lino, que es difícilmente explicable por procedimientos naturales, sin embargo, sí, efectivamente nos invita a creer en esa resurrección, ¿no? En el libro del doctor Palacios Carvajal hay unos trabajos francamente admirables del jesuita Manuel Carreira, ¿no?, donde se habla de la resurrección y en donde se trata de describir, naturalmente desde nuestra pobre perspectiva humana, ¿no?, en qué puede consistir eso de la resurrección, ¿no? Y verdaderamente ese proceso que describe el padre Carreira nos permite explicarnos esa impresión que existe en la tela del lino de la sábana santa, ¿no? Es verdaderamente algo misterioso,
algo sobrecogedor y algo que efectivamente, como ha dicho muy bien Fernando Paz, solamente hemos podido descubrir a medida que el progreso tecnológico nos ha permitido hacerlo. Pero durante muchos siglos los cristianos veneraron ese pedazo de tela sin ver lo que nosotros vemos hoy, ¿no? Pues yo solamente quería comentar que hay otra serie de situaciones y de experiencias que han hecho demostraciones múltiples, como es lógico en este sentido, y que no vamos a poder explicarlas todas como es natural. Pero con respecto a la resurrección y al padre Carreira, que es íntimo amigo mío, si no, no estaría ni le hubiese pedido ayuda, porque es una de las personas no solamente mejores, sino aparte de eso, más sabia, tiene una explicación en que acerca la ciencia a la fe, o la fe a la ciencia. No cabe la menor duda que la impronta de la sábana santa penetra poquísimo, penetra, me parece que son 600 y pico nanómetros, que para la gente saben que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Eso es lo que penetra. O sea que si la sábana santa la lavaran, no quedaría nada, si hubiese sido por arrastre. O sea, no hay tinción. Y entonces, ¿eso cómo es posible? Entonces el padre Carreira, que es físico, es astrofísico. Desde luego, con los métodos del siglo XIII sería imposible. Imposible, claro. ¿Cómo se va a pintar eso? Por eso la llamaban la aqueiropolleta, la que no está pintada por la mano del hombre. Pues eso puede ser de la siguiente manera. Todo proceso físico desarrolla energía. Todo cambio de un proceso físico a otro, del sólido al líquido, todo desarrolla energía. El paso de un momento en que un cuerpo humano está sometido a todas las leyes de la física, pasa a otro momento, por la muerte, en que no existe ni el espacio ni el tiempo. Eso significa liberación de energía. ¿Qué energía? No lo sabemos. ¿Cómo lo impronta? No lo sabemos. Pero lo que es indudable es que ahí termina la ciencia y empieza la fe. Federico. Bueno, después de escuchar al doctor Palacios Carvajal, uno se siente reconfortado, ¿no?, de todo lo que sabe, y lo que primero que invita es a leer el libro, ¿no? Entonces, yo que no sé nada de la cuestión, honestamente no tengo ningún conocimiento. Me ha encantado el final de la intervención de Fernando Paz, esto de que Dios haya podido prever en sus inescrutables designios el que los hombres del siglo XXI, con todo el avance tecnológico que tenemos hoy, pudiéramos llegar a contrastar la autenticidad de la sábana santa, yo me consuela muchísimo como creyente, ¿no? Bueno, de entre las múltiples reliquias que han llegado a nuestros días en su condición de santas reliquias, y que ninguna tenemos los cristianos porque no están en el credo apostólico, obligación de creer, la más creíble, sin duda ninguna, es la sábana santa. Porque claro, la cruz, la emperatriz, primero madre de Constancio y después esposa de Constancio y madre de Constantino, que encuentra la cruz del Señor. Bueno, pues se sabe que si se reuniesen todos los restos que hoy se dan y se veneran en muchas de las iglesias, pues sería mucho más de una cruz, etcétera, el sudario, etcétera, el santo grial, el cáliz. Parece que hay que empeñarse en demostrar que la sábana santa no es auténtica desde un prejuicio, porque parece que lo razonable, lo lógico y lo sensato es creer que es auténtica, ¿no? Y por eso me ha encantado tu reflexión Antes final. de terminar, sería muy interesante, José, también que le especificásemos a nuestros espectadores que en ese cuerpo que se vislumbra en el lienzo, en la sábana santa, aparecen efectivamente todas y cada una de las lesiones que le fueron infligidas a Cristo durante la flagelación de la que hemos hablado, la corona de espinas, los clavos de la cruz, evidentemente, las raspaduras que recibe por soportar sobre sus hombros la cruz. La herida del costado. La herida del costado, claro, todas y cada una de esas. Y esas que sí penetró la pleura. Lo único que pasa es que fue post-mortem. Y entonces,
como es lógico, en el espacio pleural, que es, la pleura está pegada al pulmón y pegada al tórax, para que se deslice cuando respiramos, la pleura, pues, varietal o visceral, se mueve. Pero en ese espacio cayó sangre de los traumatismos, y entonces hizo lo que se llama un hemotórax, o sea, que se llena de sangre. Pero como tardó mucho tiempo, desde que murió hasta que lo bajaron de la cruz, se sedimentó la sangre. Cuando se hace la velocidad de sedimentación, ¿qué se hace? Se mete en un tubito, los elementos formes van para abajo, que son colorados, el suelo se queda arriba. Igual pasó. Longinos le da la lanzada para comprobar que está muerto. ¿Y qué sale? Suero, que decían agua, y sangre, que no estaba coagulada. Y ahora, aparte de eso, lo que es muy importante decir... Bueno, y no hace falta decir que el hombre que aparece en esa sábana no tiene las piernas quebradas. No, claro. Como ocurrió con Jesús, efectivamente, porque lo normal era que los crucificados se les quebraran las piernas para acelerar su... El ladrón bueno y el malo, con el plurifragio aquel que era tremendo, le rompieron los huesos para que colgaran de la cruz y murieran antes. Más trastornos respiratorios y se murieran. Pero aparte de todo eso, que conociendo la pasión, vemos la fotografía de la sábana santa, el cuerpo de Jesús con todas las lesiones. Hay veces en que más que con el Evangelio, y hay veces que menos. O sea, el Evangelio, por ejemplo, no habla de las caídas de Jesús. Ningún Evangelio. Y sin embargo Jesús se cayó. ¿Por qué? Porque en la sábana santa vemos perfectamente las lesiones de las improntas, de las erosiones de las rodillas, incluso polvo, que se ha hecho estudios microscópicos del mismo polvo que ahora mismo cogemos nosotros en la Vía Dolorosa. Y eso no está en el Evangelio. Y sin embargo en el Evangelio está el sudor de sangre, que como es lógico no está en la sábana santa. O sea, la sábana santa es, el Papa Juan Pablo II decía que era el quinto Evangelio. Y es verdad, es concomitante y es además, pues ambos se complementan realmente de una forma maravillosa y exacta. Cerramos con un pequeñísimo comentario de Fernando Paz. Sí, abundando en la línea de lo que decía el doctor Palacios Carvajal, simplemente referirme al hecho de que nunca en la historia de toda la iconografía religiosa se había representado a Cristo crucificado, sino en la palma de las manos. A partir de los años 30 sabemos por experimentos con cadáveres que no se puede crucificar en las palmas de las manos porque los cadáveres se vencían, ¿no? Bien, la figura que aparece en la sábana santa no está crucificada en la palma de las manos, sino en el espacio de Destot, que es justo al lado de las muñecas, justo para sostener ese... Me temo que el doctor Palacios... Sí, tiene algo que decir el doctor. ¿Tiene algo que decir al respecto? Es que no me atrevo a decírtelo, pero en el último congreso de sindonología, sí, yo tuve una ponencia que decía, el espacio de Destot no existe. Bien, conozco la... En fin, lo he dicho divulgativamente, claro, pero conozco la objeción, sí. No era de Destot, sino que era en otro huesecito, pero vamos... que era en el inicio de la mano. Pero no era en la palma de la mano. No era en la palma de la mano, sino los... Para que tuviese resistencia, estoy de acuerdo contigo plenamente. Tenemos que dejarlo aquí ya. Decía el gran físico y filósofo Carl Friedrich von Weizsäcker, en célebre frase que el doctor Palacios Carvajal gusta mucho de repetir, que el primer sorbo de la copa de la ciencia aparta de Dios, pero cuanto más se bebe de ella, más clara se ve en su fondo el rostro del Creador. Nosotros deseamos que esta aproximación científica que en esta tarde del Domingo de Ramos hemos hecho al proceso de Jesús y a la sábana santa de Turín les ayude a vivir una Semana Santa distinta. No olvidemos que la primera sangre que derramó Jesús no la causaron los azotes, ni la corona de espinas, ni los maltratos de la soldadesca. Fue derramada en Getsemaní. Y su derramamiento lo causó la tristeza de nuestro pecado y de nuestra ingratitud. De nosotros depende que esa tristeza sea consolada. Ojalá el próximo domingo ilumine junto al sepulcro vacío nuestro corazón lavado en la sangre de la redención. Muchas gracias a los cuatro, muchísimas gracias por vuestras aportaciones, muchas gracias a todos ustedes por estar ahí y en un minuto María Cárcava y yo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.
Carva, yo creo que pocas veces se había hecho en televisión un programa de estas características, ¿eh? Es para estar orgulloso. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. La verdad es que creo que ninguna edición de Nuestras Lágrimas, Juan Manuel, tiene características que se vean a día de hoy en otros programas de televisión. Y a tu pregunta, mi respuesta. Me ha encantado, como siempre, aprendo un montón. Bueno, pues espero que los próximos programas que tenemos planeados tampoco te decepcionen. Las 2 próximas entregas de Lágrimas en la lluvia estarán dedicadas a evocar la figura y el papado de Juan Pablo II, que el próximo 1 de mayo será beatificado en Roma por su sucesor. El domingo de Resurrección estaremos de nuevo con todos ustedes para proponerles un acercamiento a la atractiva y accidentada peripecia biográfica de Karol Wojtyła, que conoció en sus propias carnes la opresión del nazismo y el comunismo y desarrolló su vocación sacerdotal en las circunstancias más delicadas y difíciles. Conoceremos un poco mejor su peculiar temperamento, sus aficiones y carisma personal, así como sus prendas de santidad. E ilustraremos nuestro debate con la primera parte de la producción Juan Pablo II, dirigida por John Kent Harrison y protagonizada por Jon Voight y Carl Delves, que encarnan respectivamente a Wojtyła de la juventud y madurez, y a quienes acompañan una pléyade de irrepetibles actores, desde Ben Gazzara a Christopher Lee, pasando por James Cromwell o Giuliano Gemma, que Juan Manuel conoce muy bien. Sí, porque soy un gran aficionado al spaghetti western. No se la pierdan. Ya saben que a partir de ahora ya no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada domingo les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.